Muy buenas noches a ustedes. Vamos a iniciar la última clase de este semestre. Y bueno, vamos a tocar acerca del electromagnetismo. Ocurre que para ir más o menos teniendo una idea, hacia finales del siglo XIX, la electricidad y el magnetismo funcionaban de manera independiente. Entonces, en ese momento los científicos sospechaban, me parece, o sea, nos parece de que los dos funcionan de la misma manera. Entonces empezaron a estudiar acerca de la electricidad por frotamiento, es decir, si yo froto eh, el pelo con peine, qué pasaba, si había una atracción o no, cosas así por el estilo. También investigaciones de un flujo continuo de cargas y cosas así por el estilo. Y después ya a finales del siglo XIX, un italiano llamado Luigi Valgani, de ahí viene el nombre de galvanómetro, es un instrumento que se utiliza mucho en electricidad, eh, notó, notó de que al hacer una disección de una rana, ¿sí? Eh, parece que la rana se contraía al tocarla con dos metales diferentes. O sea, que había una corriente, se aplicaba una corriente y la rana como que le temblaba, ¿no? Después vino Volta, Alessandro Volta, de ahí viene el nombre de voltímetro. ¿Qué pasaba si es que yo podía producir una corriente eléctrica colocando dos metales en contacto? De ahí viene voltaje, voltímetro, y en su nombre viene justamente el tema de volt, ¿verdad? Entonces, vienen estos modelos, ¿verdad? Como ustedes están viendo aquí, como ya habrán visto, me imagino, ¿verdad? Este es un modelo donde de pila donde se aplicaba cobre, zinc y un papel húmedo, ¿sí? Entonces, esta fue la primera pila fabricada, vamos a decir, y ahí se produjo una débil corriente, débil corriente. Y ahora mismo, actualmente, o sea, este modelo sigue, ¿verdad? Donde tenemos aquí, en este caso, tenemos carbono y tenemos zinc y una solución electrolítica, ¿sí? Una solución electrolítica, y de esa manera se se genera esta reacción entre ambos y la corriente pasa por este pequeño filamento y a partir de ahí, bueno, ya se transfiere la corriente. Y este es el símbolo internacional de batería, donde tenemos la parte positiva y la parte negativa. A partir de esto, bueno, imagínense todo el desarrollo que se ha generado, entre ellos eh, este, fuente de fuerza electromotriz, ¿verdad? Entonces, eh, muchas aplicaciones, hay muchísimas aplicaciones. Pasando al otro punto, noten que este es un experimento que hizo un científico danés llamado Hans Ørsted. Entonces, en el año 1820 descubrió lo siguiente. Qué cosa interesante lo que descubrió, ¿no? Noten que acá, si no había corriente, si no pasaba corriente, ¿sí? Eh, la brújula apuntaba al norte, y por eso el interruptor no se cerraba. Pero ¿qué pasaba cuando la corriente empezaba a circular? Es decir, ya cuando el norte, noten que el norte empezaba a apuntar hacia dónde, hacia dónde estaba el interruptor. Entonces, al apuntar hacia el interruptor, o sea, es decir, acá el norte apuntaba hacia el interruptor, a ver si podemos dibujar. Tenemos aquí, tenemos esto y esto. Entonces, si ¿cómo le voy a decir? La brújula cuando empezaba a apuntar hacia el interruptor, daba como resultado que el mismo se cerraba. Entonces, al cerrarse eso, es que ya hacía que la corriente circulara, el interruptor se cerrara y se empezara a cargar de alguna u otra manera la batería, ¿verdad? Entonces, es interesante, ¿no? Lo que se descubrió en esa época. Bien, pasando al otro punto, ¿verdad? Eh, noten que tenemos aquí un cable, ¿verdad? Este es el cable y la corriente pasa a través del cable, obviamente.
Y el campo magnético genera unas líneas circulares. Estas son las líneas del campo magnético, eso ya vimos la semana pasada, pero estas líneas son concéntricas. Noten que estas líneas son bien concéntricas, ¿sabes? Porque tenemos una línea bien cerca del centro, otra alejada del centro y así sucesivamente, ¿verdad? Eso es lo que se está viendo. ¿Y cómo nosotros podemos saber hacia dónde apunta el campo magnético, las líneas del campo magnético? Esta es una regla muy interesante, la que ustedes están viendo, que se llama la regla de la mano derecha. Si nosotros tenemos un cable aquí, lo que tenemos que hacer es rodear los dedos del segundo al quinto dedo, como que lo enrollamos, lo cerramos y el pulgar hacia dónde va a apuntar. Entonces, ahí, en este caso, lo que nos damos cuenta es que si la corriente va hacia allá, ¿cierto? Hacia donde apunta el pulgar, pero hacia dónde apunta el campo magnético. O sea que la forma de estos dedos, del segundo al quinto dedo, son las que nos van a determinar la dirección de las líneas del campo magnético. Y si usáramos la mano izquierda, bueno, esa mano nos va a decir hacia dónde sería el sentido contrario de la corriente. Pero siempre la regla de la mano derecha es la que más se aplica, ¿sí? Y esa regla es la similar, ¿no? O sea, acá tenemos, por ejemplo, ¿sí? Una espiral circular, ¿verdad? Acá tenemos un pequeño dispositivo donde pasa la corriente en este trayecto y noten que de este extremo a este extremo se van generando los dipolos magnéticos, estas líneas del campo magnético, ¿sí? Y como hay toda una interacción a través de la corriente que pasa por este metal, también las líneas del campo magnético se van generando, ¿verdad? Entonces, sí, noten que aquí, justo en este lugar, en el centro de la espiral, o de la espiral, hay una interacción muy, pero muy fuerte del campo magnético, ¿sí? Por otro lado, acá nosotros nos damos cuenta que esto es un solenoide, ¿verdad? Un solenoide básicamente es un instrumento que se aplica en ciertas cosas, ya les confirmo en breve. Es un tipo de dispositivo, de una bobina de cable, es como una bobina de cable. O sea, que acá tenemos una cosa espiralada y toda esta cosa espiralada es cable. Se llama solenoide, ¿sí? Y ese solenoide lo que tiene de particular es que, y noten que en el interior de este pequeño resorte, vamos a decir, de este solenoide, es donde salen todas estas líneas del campo magnético. Acá nosotros solamente señalamos 5 líneas. Estas líneas son muchísimas más de las que se imaginan. Pero para que ustedes vean cómo es que dentro de un solenoide se generan también líneas del campo magnético. Acá lo que tenemos, este elemento se llama electroimán, ¿sí? El electroimán tiene una particularidad interesante que como es un dispositivo metálico bien cerrado, entonces se concentran estas líneas en el núcleo de hierro, no hacia afuera, sino todas estas líneas están dentro de este núcleo de hierro y ahí se van generando las líneas de campo magnético también, ¿sí? Un electroimán es una bobina de cable, ¿sí? Una bobina de cable que tiene, digamos, corriente adentro, o sea, corriente ahí adentro, a full, para intensificar mucho más el campo magnético, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viendo en esta imagen? Este es el experimento de Faraday, donde lo que hizo fue lo siguiente. Noten que acá tenemos un imán, tenemos ahí un elemento, ¿sí? Un elemento llamado anemómetro, ¿sí? Entonces, en este elemento, ¿sí? Que también se llama amperímetro, ¿verdad? Amperímetro también se llama. ¿Qué hizo? Lo que hizo fue lo siguiente. Quiso inducir campo magnético. Y noten que esto es sin tocar, ¿eh? Acá tenemos una bobina de cable conectada a un amperímetro.
Y lo que hizo fue lo siguiente, vamos a generar campo magnético, dijo. Entonces, al generar campo magnético, hizo que las mismas indujeran a la corriente que estaba dentro de la bobina para que fueran y esto marcara una medida determinada. Entonces, Michael Faraday fue el que descubrió básicamente o confirmó lo que se venía hablando, que el campo magnético, al haber una inducción, iba a haber una corriente, ¿verdad? Y este ejemplo se aplica hoy en día, que gracias a él se pueda, por ejemplo, escuchar la radio, ¿sí? Porque piensen nomás en la voz humana que va al micrófono. El micrófono esto amplifica mediante las ondas. Y noten que son ondas las ondas del sonido humano van al micrófono. O sea, hay una serie de cosas. La verdad que es una cosa fantástica, es bastante interesante. Pero bueno, no es para aburrir este tema. Sin embargo, gracias al experimento Faraday es que se dieron muchas, pero muchas aplicaciones de este estilo. Entonces, la resonancia magnética utiliza bastante eso, ¿verdad? Bueno, pasando al otro punto, ¿verdad? Acerca de la inducción electromagnética, ¿sí? La inducción electromagnética habla de que hay una corriente eléctrica se induce o es inducida en un circuito si alguna parte de este está situada en un campo magnético variable. En pocas palabras, continuando con este punto, ¿sí? Que esa magnitud de la corriente depende de la fuerza del campo magnético, la velocidad del campo magnético, el ángulo entre el conductor y el campo magnético y el número de vueltas, ¿sí? Noten que dentro de, esto es justamente lo que estábamos mencionando, o sea, esta inducción electromagnética es básicamente lo que estábamos mencionando anteriormente con esto. En el orden del slice nomás lo que se me pasó, les pido disculpas por ello, pero bueno, hay una inducción cuando hay una corriente, ¿sí? Una corriente con un campo magnético variable. O sea, si hay un campo magnético variable, va a haber una corriente eléctrica inducida, que es lo que descubrió Faraday. Bueno, esto que estamos viendo es el ejemplo clásico, ¿verdad? Donde noten que las ondas de radio que salen en la antena, es decir, piensen en el locutor, el tipo habla, va al micrófono, el micrófono va por una serie o sea, pasa, o sea, las ondas del sonido humano pasan por una frecuencia, esto llega por ondas electromagnéticas, llegan a la antena y de la antena van al receptor de radio, ¿verdad? O sea, que es una cosa bastante interesante, bastante interesante. Y esto es debido a la inducción electromagnética, ¿sí? Algo para que tengan bien en cuenta. Dentro de los dispositivos electromecánicos, acá tenemos, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? Acá tenemos un generador eléctrico simple. O sea, acá tenemos este es una espira, ¿verdad? Y esta espira está ubicada entre dos campos magnéticos, o sea, entre dos, en este caso, polos magnéticos, perdón. Está polo norte, polo sur, y en medio de estos dos está la espira, ¿sí? Entonces, debido a que hay una corriente o sea, que hay un campo magnético, pero muy importante entre este y este, lo que va a hacer es hacer de que sin contacto, empiece a girar. Y debido a este giro va a haber una corriente inducida. La verdad que es una cosa bastante interesante. Y ahí la espiral o el espiral va a empezar a girar por energía mecánica. Ya sea esta, aún así si es que hay inducción o no, este espiral puede, no sé, girar a mano, mediante agua, ¿sí? Ahí viene el principio, o sea, la forma de generación de energía eléctrica por agua, ¿verdad? O en una planta nuclear. Solo que esta corriente inducida no es constante, ¿sí? Esto va variando de acuerdo a la orientación del cable. Si va al lado positivo, va a tener una amplitud máxima, y si el lado negativo va a la amplitud mínima. Entonces, a
a este tipo de corriente se le conoce como corriente alterna, ¿sí? Eso siempre deben tener en cuenta. Y acá lo que estamos viendo en esta imagen, ¿sí? Esta imagen es la imagen de un motor eléctrico, que es básicamente lo mismo como vimos anteriormente, con la diferencia de que aquí hay una corriente aplicada constantemente. Entonces, al aplicar una corriente constantemente, esto va a girar de manera continua, ¿sí? Bien, esta imagen que estamos viendo, este es un motor de inducción. Esto que ustedes están viendo es la forma más o menos de un tubo de rayos X, donde tenemos a un rotor y tenemos al estator. Entonces, aquí lo que estamos viendo son electroimanes, ¿verdad? Estos estatores, ¿sí? Que estamos viendo aquí son electroimanes que hacen de que genere una corriente importante y eso hace de que el rotor gire. Y el rotor no tiene ninguna corriente eléctrica, ¿verdad? O sea que debido a la corriente debido a estos electroimanes, perdón, a estos estatores, el rotor va a girar solo. Que en este caso, este rotor va a hacer que empiece a girar el ano. Todo eso vamos a ver en técnica, en radiología, no se preocupen, ¿verdad? Pero sí para que ustedes tengan en cuenta de que estos dispositivos electromecánicos, hasta dónde llega su aplicación. Y bueno, hasta un tubo, hasta un tubo de rayos X. Esto que ustedes están viendo aquí son líneas de campo magnético, ¿eh? Son electroimanes que ustedes están viendo aquí, y estas cosas que dan vueltas, ¿sí? Son los espirales, ¿sí? Son los espirales, el número de vueltas de un cable, y noten que al dar vueltas el cable, perdón, cómo se genera en el campo magnético de manera concéntrica, o sea que siempre apuntando hacia el núcleo. Y de ahí viene la creación de esto que ustedes están viendo. Ahí viene la creación de un transformador. Un dispositivo que bien nos viene de manera oportuna en estos tiempos, ¿verdad? Entonces, este transformador, ¿sí? Utiliza campos magnéticos interactuantes producidos por corrientes eléctricas variables, ¿verdad? Entonces, ojo, no es que transforma una energía, no es una transformación de energía. Lo que hace es nada más este transformador aumentar o disminuir la intensidad, ya sea corriente, voltaje, lo demás. Eso justamente nos dice esta ley del transformador, donde Vs es voltaje secundario, Vp es voltaje primario, Ns es número secundario y Np es número primario. Y Ns sobre Np es el índice de giro del transformador. Dicho esto, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? A ver, ahí estamos y arrancamos con este ejemplo. La pregunta de este ejercicio dice, o el ejercicio mejor dicho, dice así: la parte secundaria de un transformador tiene 300.000 vueltas, la parte primaria tiene 600. ¿Cuál es su índice de giro? Bien, noten que la fórmula para el transformador, la ley del transformador, me dice que esto, así me dice, igual a NS sobre NP. Vs o voltaje secundario es voltaje de salida. Si a ustedes les es más cómodo poner V2, pueden hacerlo. Vp pueden poner V1, sin ningún problema pueden hacerlo. Lo mismo, NS pueden hacerlo como N2 y NP pueden hacerlo como N1, por ahí si les confunde. Primario es el 1, secundario es el de salida, ¿sí? Entonces acuérdense, todo lo que sea voltaje primario, voltaje de entrada, voltaje secundario, voltaje de salida. Bien, dicho esto, me dice lo siguiente, a ver, ahí está, vamos a borrar.
el ejercicio me habla de un índice de giro. Este índice de giro pueden ponerlo de la manera que a ustedes les parezca bien, con tal de que ustedes entiendan, ¿sí? Entonces pueden poner índice de giro. El índice de giro es igual al número de vueltas secundario sobre el número de vueltas primario, ¿sí? Entonces pongo acá como datos, según el ejercicio me dice, entonces tiene 300.000 vueltas. Estas vueltas se representan por el número n. Entonces, la parte secundaria dice, entonces el número de vueltas de la parte secundaria es 300.000 vueltas, ¿sí? Ahí ya porque no me entra, pongo así. Y entonces, y el número de vueltas de la parte primaria es, perdón, iba a poner 300, lo siento, es 600. Bien. Ahora lo que tengo que hacer nada más, lo único que tengo que hacer es poner acá índice de giro igual y reemplazar. El número de vueltas del lado secundario es, en este caso, 300.000 sobre 600 del lado secundario, y esto, tac, 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 y esto me tiene que dar 500. Índice de giro, 500, ¿sí? 501. O sea que, por lo que me dice, es, en este caso, lo siguiente, que por cada vuelta de la parte primaria hay 500, perdón, del lado secundario. Eso es lo que le está diciendo. O sea que por cada vuelta de la parte primaria, en la parte secundaria hay 500 vueltas. Nada más que eso es lo que les dice, ¿verdad? Entonces, este índice de giro, fíjense que en este caso es mayor a 1, ¿sí? Como es mayor a 1, se dice que es un transformador elevador, pero si fuera menor, si fuera menor a 1, ahí sería transformador reductor. ¿Está? Eso deben tener en cuenta. Eso es en base al ejercicio que estábamos hablando de los transformadores. Y tenemos aquí el efecto de la corriente en la corriente de la ley del transformador, cómo es que esto se puede aplicar. Y vamos a ver algunos ejercicios, a ver cómo nos puede ayudar cómo nos pueden ayudar para poder entender el efecto de la corriente de la ley del transformador, ¿sí? Por ejemplo. Bien, el siguiente ejercicio dice, el índice de giro del filamento de un transformador es 0,125. ¿Cuál es la corriente del filamento si la corriente a través del bobinado primario es de 0,8 amperes? Bueno, acá ¿qué tenemos que hacer? Acá tenemos que aplicar la fórmula del transformador tomando en cuenta el efecto de la corriente, ¿sí? Tenemos dos formas, ¿sí? Tenemos corriente secundaria sobre corriente primaria igual al número de vueltas del lado primario sobre el número de vueltas del lado secundario, o si yo tengo voltaje, corriente secundaria sobre corriente primaria igual a, en este caso, voltaje primario sobre voltaje secundario. Cualquiera de las dos pueden usar esta o esta sin ningún problema. Pero, como ya el ejercicio me da el índice de giro, ¿sí? Y encima me dice cuál es el número de corriente del lado primario, porque yo no uso nomás este nomás yo puedo usar sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, dicho esto, borro todo esto, borro todo, y empiezo a poner los datos. Datos igual a índice de giro igual a 0,125, noten que es menor a 1, entonces es un transformador reductor, ¿sí? Bueno, lo otro tiene que ver con la corriente del lado secundario. Noten que dice, disculpen, la corriente del lado primario, entonces IP igual a 0,8 amperes. Me faltaría del lado secundario. Entonces, hago lo siguiente, pongo ya la fórmula, IS sobre IP igual,
Esto vamos a borrar. Ahí está. Igual al número del lado primario sobre el número del lado secundario. Bien, entonces, esto es lo que yo tengo que hallar. Entonces, esto va a pasar al otro miembro multiplicando y me va a quedar así. IS igual a NP sobre NS por IS. El índice de giro ya está, o sea, esto ya tengo, el ejercicio me da. Y yo ya tengo el índice del lado primario. A ver, IP, acá voy a borrar para que se entienda mejor. Vamos a borrar todo esto por IP. IS igual a 0,125, el índice de giro, por 0,8 amperes. Y esto me tiene que dar, al hacer el cálculo, me tiene que dar 6,4 Y amperes. ahí yo solamente voy a hacer una aclaración. Voy a pasar a otro ejercicio porque ocurre que o sea, si yo miro la fórmula, me dice que el índice de giro es número secundario sobre el número primario. Entonces acabo de detectar el error. Entonces yo les pido disculpas. Les pasaré otro ejercicio. Voy a subir a la plataforma explicando este ejercicio. Si no tengan en cuenta este ejercicio, por favor. Si no, o sea, este ejemplo no tengan en cuenta, por favor, este video, ¿sí? Yo voy a pasar otro, voy a subir y le voy a decir cuál es el correcto. Mil disculpas desde ya. Bueno, pasamos al último ejemplo y sería este. ¿Okay? Bien, el último ejercicio, ya del semestre, dice: la parte primaria de un transformador tiene 125 vueltas y la parte secundaria tiene 90.000 vueltas. Si se suministran 110 voltios de corriente alterna al bobinado primario, ¿cuál es el voltaje inducido en el bobinado secundario? Pregunta. Bien, ahí vamos a partir de los datos. Datos, tengo, dice, la parte primaria, el número de vueltas del lado primario, 125, el número de vueltas del lado secundario, 90.000. Me dice que el voltaje del lado primario tiene 110 voltios, entonces el voltaje primario, 110 voltios, o sea, dP y ds es lo que quiere saber. Bueno, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es cuál vamos a usar, y podemos usar estas formas. Lo siento, voltaje secundario sobre voltaje primario igual a número de vueltas del lado primario sobre número de vueltas del lado secundario. Bueno, esto es lo que tenemos que hallar. Entonces esto pasará al otro miembro multiplicando voltaje secundario igual a vamos a hacer por partes, NP sobre NS por dP, y esto va a quedar de la siguiente manera: el número de vueltas del lado primario 125 sobre 90.000 por 110 voltios. Ustedes hacen el cálculo. Vamos a continuar acá. Voltaje del lado secundario me va a dar... La misma cosa también acá, hay un error que acabo de detectar, ¿sí? Entonces, nuevamente les pido disculpas. Yo voy a pasar este último ejercicio, voy a pasar en otro video para que se pueda entender cómo resolver, ¿sí? Porque ocurre que esto tiene que... A ver, lo siento. Esto tiene que estar al revés, NS arriba y NP abajo. O sea que hay que hacer una cosa matemática que en otro video explicaré, que ya voy a subir, no se preocupen. Bueno, y acá estos son los tipos de transformadores que podemos, encontrar, ¿sí? Que son las más aplicadas. Bien, un placer, gente. Un placer estar con todos ustedes. Hubiera sido interesante realizarlo de manera presencial, pero bueno, creo que se hizo el mayor esfuerzo dentro de todo. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido esta dinámica. Espero que haya sido así. Hasta ahora no escucho quejas, ¿verdad? Así que creo que estamos bastante bien. Y bueno, tengan en cuenta para el examen final, por favor, les pido, tengan en cuenta que tienen que poner las unidades de medida. Háganlo a bolígrafo, por favor. No lo hacen al bolígrafo, no se va a considerar el examen, ya les cuento. Tiene dos partes, la primera la parte teórica, la otra la parte práctica. Y bueno, gente, seguro que nos vamos a estar viendo en el siguiente semestre, así que muchos éxitos y un placer, un placer. Hasta luego.